Vale, chicos, buenos días, tardes, lo que sea. Buenos días, creo todavía. Eh, Les voy a decir la verdad, creí que estaba grabando y comencé a hablar como loco y después me di cuenta que no estaba grabando. Entonces, bien, y como se podrán dar cuenta, ya había anotado algo en el tablero, esta clase vamos a trabajar sobre la desamortización española. Es un proceso que se da, digamos, el proceso que vamos a ver se llama desamortización y se da en España. Lo vamos a trabajar en España para tener como un horizonte de ejemplo, ¿sí? Pero este proceso es algo que se da en toda Europa, en diferentes formas, en diferentes momentos, pero se da en Europa en general. Entonces, este es solamente como para tener un ejemplo en específico. Este proceso inicia en 1798, ¿sí? Sin embargo, antes de abordar este proceso, que va a ser muy importante en la revolución industrial y en lo que va a significar futuros cambios a nivel global en la economía, vamos a abordar esta misma revolución, esta vez de la mano de la máquina de vapor. ¿Sí? Nosotros ya hemos eh, trabajado un poco la revolución en general, hemos visto sus pros, sus contras, los diferentes grupos sociales que se arman y movimientos sociales que también se arman, eh, en fin, una cantidad de cosas, pero digamos que hemos dejado la máquina de vapor un poco de lado, ¿sí? Y ella tiene una historia importante detrás, porque no es simplemente algo como que, oh, creé la máquina de vapor y pum, no. Este momento tiene unas implicaciones históricas bastante importantes. Entonces, la máquina de vapor que vamos a empezar a trabajar es una máquina que fue construida por un tipo que se llama, por un señor, ya, que se llamó Thomas Newcomen, ¿sí? Thomas Newcomen fue un inventor específicamente de inglés, o sea, de nacionalidad inglesa. Bueno, no sé, nací en inglés. Este man fue el primero en crear la máquina de vapor, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho que no era este, sino que era un señor que se llamaba algo así como Thomas Watt, si mi memoria no me falla, eh, que el que había construido propiamente James Watt, el que había construido propiamente la máquina de vapor, pero no. La primera máquina de vapor construida va a ser de Thomas Newcomen. Newcomen, cuando construyó su máquina de vapor, tenía la idea de facilitar el trabajo, ¿sí? Su idea principal era facilitar el trabajo. ¿Sí? Esta máquina de vapor, la de Newcomen, fue inventado, fue construida en 1712. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho que la de Thomas Watt era por allá, James Watt era por allá en 1769. Entonces hay una amplia diferencia de tiempos entre estos dos personajes. Thomas Newcomen tenía la idea realmente de facilitar el trabajo, ¿sí? Facilitar el trabajo, pero él lo pensaba principalmente en una industria en específico, que era la industria minera, ¿sí? Y más que en la industria minera, en la minería, para digamos esta industria no, la minería, porque si hablamos de industria estamos hablando de una revolución industrial ya, entonces pues sí, como que no se puede aplicar a la industria minera si todavía no se ha inventado la máquina de vapor, bueno, en fin, a la minería. Entonces, el objetivo de esta máquina era funcionar en la minería, facilitar el trabajo en la minería, el trabajo de excavación, el trabajo de
bombeo de oxígeno, este tipo de cosas que son esenciales para estas situaciones. La máquina de Newcomen era una máquina bastante sencilla, ¿sí? Cuando nosotros nos imaginamos una máquina de vapor, generalmente eh, la primera idea que se nos viene a la cabeza, o bueno, que a mí siempre se me vino a la cabeza, no sé ustedes, pero siempre fue la idea de la olla express, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esto es una olla express, que tiene la tapa, y aquí tiene un tipo, ¿sí? Digamos, esta era la idea que yo siempre había tenido de la máquina de vapor. Y más o menos esta era la idea de la máquina de vapor de Newcomen, una olla express, ¿sí? Y con el vapor que salía por aquí, que salía volando no, depende. Yo lo estaba pensando de otra manera, pero digamos que salía por acá volando del pito. Se utilizaba este vapor para generar movimiento, y generando movimiento pues se permitía eh, generar una cosa que nosotros conocemos hoy en día como energía, ¿sí? La energía que se tiene acá es una energía en específico que es una energía térmica, ¿sí? Entonces bien, se planteaba, la búsqueda era esta: generar energía. Las máquinas de vapor que van a surgir tiempo después van a ser muchísimo más complejas, pero las primeras funcionaban precisamente de esta manera, como una caldera. Se ponía un caldero al fuego y el vapor que salía se utilizaba para mover, ¿sí? Para generar movimiento. Sin embargo, esto llevó a o bueno, no llevó, tenía un problema en medio, y es que esto era poco eficiente, ¿sí? Era poco eficiente. ¿Y por qué? Porque la energía que se producía en este caldero iba para dos lados. Por un lado estaba la energía del calor, ¿sí? Que era esta de acá y que calentaba todo el metal, o sea, ponía todo esto caliente. Y la otra era la energía móvil que salía con el vapor subiendo, ¿sí? Con el vapor hacia arriba y que salía. Entonces, el problema era que la energía que se mantenía para calentar el objeto, la caldera, era muchísimo, o sea, era mucho más grande que la energía que salía. Entonces, realmente sí estábamos generando movimiento, pero no era suficiente. Todo esto sucede porque en este momento de la historia de 1712, eh, ay, no se dejó borrar, a ver si ahora sí se llama. No existía el estudio de la termodinámica, ¿sí? La termodinámica es la rama de la ciencia que estudia, de la física principalmente, específicamente, que estudia la transformación del calor en movimiento, ¿sí? Entonces no existía esta rama de la termodinámica. Y bueno, hoy en día no solamente estudia la transformación del calor en movimiento, sino la relación de la temperatura con el movimiento. Pero en este momento no existía la termodinámica, es decir, para esta, esta máquina primera no existía un sustento científico, un sustento teórico, un sustento, eh, digamos, eh, racional del proceso que debía llevar. Entonces, por lo tanto, lo que se daba era muy poco, la energía que salía era muy poca, ¿vale? Entonces, durante 40 años, 30 años, no, 37 años según mis cuentas, se mantuvo
esta máquina funcionando, esta primera máquina a vapor, incluso antes de la de Newcomen hay una máquina a vapor mucho más rudimentaria, pero realmente no me acuerdo el nombre del creador, empieza por eso. Pero esta primera máquina a vapor, comillas, comillas, funcionaba de esta manera y se aplicaba a este campo, a la minería. ¿Sí? Eso no tuvo ningún problema, sino hasta aproximadamente el año 1960. ¿Sí? En 1760. En 1760 comienzan a ocurrir una serie de situaciones en Inglaterra. ¿Sí? Inglaterra tiene muchísimas, muchísimas ganas de inaugurar el comercio, de fortalecer más que inaugurar el comercio internacional. ¿Sí? Por diferentes situaciones históricas, Inglaterra se ha convertido como en el corazón de Europa en el sentido económico. Se ha convertido en el país que puede mover la economía, que sus industrias nacientes han permitido fortalecer ciertos elementos económicos, otro tipo de situaciones. Entonces, hay que entender algo. En 1960, ¿sí? En esta fecha, ya existían industrias. ¿Sí? ¿Sí? Ya existían industrias. ¿Industrias de qué tipo? Bueno, industrias muy pequeñas y muy, digámoslo, rudimentarias, porque había un problema y era la falta de energía. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esta falta de energía? Entonces, vamos por pasos. Ya existían industrias, ¿vale? Industrias como cuáles. La principal industria era la industria textil, ¿sí? Ahí, textil. Textil. La industria textil era la principal industria que tenía Inglaterra en este momento, en 1970. Esta industria estaba movida principalmente por dos elementos, que era el agua y bueno, no el aire propiamente, el viento, ¿sí? Entonces, la energía que movía esta industria era la energía hidroeléctrica, aunque no sé si la eléctrica entra ahí, la hidráulica y la eólica, ¿sí? Es decir, entonces, para mover los textiles se necesitaba tener o agua, entonces se necesitaba estar cerca de ríos, o viento, entonces en zonas ventosas. ¿Sí? Actualmente estos dos no son problemas para nosotros, porque nosotros tenemos mecanismos mecánicos jejeje, que nos permiten fortalecer la cantidad de energía que podemos extraer del agua y del viento. Pero en 1760 esto todavía no existía. ¿Sí? Entonces, lo máximo que había en el elemento, o sea, en el uso del agua, eran elementos como las noiras. ¿Sí? Creo que sí, noria. ¿Noira? Noria. Espera, ya me puse a ver si es noira o noria. No, al revés. Es noria. ¿Sí? Las norias. No sé si ustedes han visto, bueno, sí deben haber visto, pero no sé si la conocen con ese nombre. Y son esas que son más o menos como un círculo, una cosa, uy, se me fue la mano, como una cosa como así, y que tiene aquí sus vainolitos, ¿sí?
Esto quedó muy feo. Esperen, voy a hacer el dibujo y ya activo la... Ya. Bueno, quedó feo, pero si han visto estas cosas que están cerca de los ríos, los cuales son un círculo así grandote de madera y que le cae el agua o le pasa por debajo y esto gira, ¿sí? Estas son las noyas, las que giran así, los ríos. No puedo jugar más bonito. Y en las zonas ventosas estaban entonces lo que eran los molinos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estos dos son aparatos que funcionan con el agua y con el viento, pero son muy sencillos, muy simples. Entonces, no proporcionaban la energía necesaria para eh, mover propiamente una industria de gran tamaño, ¿sí? Entonces, esto es aporta de 1760. Sin embargo, en 1769, un señorito que se llamó James Watt va a coger y va a decir, bueno, eh, tomemos la máquina de Newcomen y mejorémosla, ¿sí? Y este mejorémosla fue el ejercicio que realmente le dio a esta nueva máquina la posibilidad de funcionar de mejor manera, o sea, de ser muchísimo más eficiente. Listo, ya volví. Entonces, yo sé que ustedes no ven esos cambios, pero bien. Entonces, James Watt va a decir, vamos a cambiar la forma como funciona la máquina de vapor, ¿sí? Ya no va a ser esta olla a presión que teníamos acá arriba, que solamente saca para un lado y eso es lo que funciona. No, vamos a hacerlo un poco más complejo. Entonces lo que James Watt va a decir es bien, vamos a tomar una caldera, ¿sí? Como la teníamos exactamente. Vamos a aplicarle calor desde abajo y vamos a tener el agua. Sin embargo, vamos a construir una forma de que esto sea muchísimo más eficiente. ¿Cuál fue la que él dijo? Él dijo, en vez de poner a mover directamente una, digámoslo, ¿qué sería esto? Un engranaje, una polea. Sí, en vez de poner a mover directamente una polea, hagan de cuenta como si ustedes pusieran un giravientos, una cosita de esto que no la sopla y gira a la salida del vapor de la olla express, él lo que va a decir es, vamos a tomar este vapor y lo vamos a poner en un pistón, ¿sí? Este pistón de acá es el que nos va a generar el movimiento de giro constante que necesitamos para generar energía. Y el vapor que entra va a salir, se va a condensar, se va a convertir en agua de nuevo y va a volver a entrar a la caldera. ¿Eso qué quiere decir? Que esto aumenta enormemente la eficiencia. Aumenta la eficiencia, ¿por qué? Porque recuerden que lo que nosotros necesitamos para eh, mover, mover este pistón de acá, de pronto lo han visto en sus clases de ciencias, no va a ser solamente el vapor sin más, ¿sí? O sea, el vapor como que saliendo. No, nosotros necesitamos un vapor presurizado. Entonces, el ponerlo acá, el ponerlo con un pistón, quiere decir que este vapor va a tener que hacer una presión suficiente para poderlo mover. Y al hacer esa presión suficiente, el movimiento que va a generar va a ser muchísimo más, eh, llamémoslo eficiente, porque no va a ser simplemente la salida del aire y se pierde toda la presión. Y si se dan cuenta, la presión se mantiene en todo el momento, ¿sí? En toda la máquina. Entonces, esto es lo que va a aumentar la eficiencia de una u otra manera de la máquina de James Watt.
Y por esta máquina en específico, por eso es que se le dice que fue el inventor de la máquina de vapor, porque, digamos, pasar de una olla express a esto, pues es un paso bastante grande. Entonces, James Watt, por eso es que con esto surge la revolución industrial. ¿Por qué? Porque aunque ya hay industrias, ¿sí? Las industrias que solamente se mueven con agua y viento, pues no van a tener nada que hacer contra una industria ahora movida por calor. Y esto ya no depende única y exclusivamente de que hayan corrientes fuertes de agua o de que hayan vientos fuertes, sino que esto es algo que se puede hacer. Yo puedo hacer la máquina, puedo meterle, entonces yo lo puedo instalar en donde yo quiera. Entonces, por eso es que esto va a significar una transformación tan grande en la industria, ¿sí? O sea, esto es lo que significa y esto es lo que tiene detrás esta máquina de vapor. Ahora, con el surgimiento de esto, ¿sí? Nuestra señora Inglaterra, que era la que estábamos hablando ahorita, que no sé qué cuando la teníamos en negro, pero la vamos a poner. Bueno, sí. Inglaterra va a tener la oportunidad de expandir su industria. Y junto con la expansión de la industria surge también la expansión demográfica. Es decir, aumenta la cantidad de personas que viven en el territorio. Y con la expansión demográfica también hay un aumento, que es el aumento del consumo. Si hay más gente necesitamos consumir más. Y si hay un aumento del consumo, necesariamente debe haber un aumento. Ay, ay, sí, ahí estoy. Aumento de la producción. ¿Sí? Un aumento de la producción. Entonces, si se dan cuenta, todo se sigue de todo. Entonces, el expandir la industria, la posibilidad de expandir la industria, la expansión en la demográfica, el aumento de la persona, pues muchas más personas tienen que comer y como más personas tienen que comer, más tengo que producir y el más tengo que producir nos va a devolver entonces para acá, porque necesito otra vez entonces expandir la industria. Esto es una cosa que crece constantemente, pero el problema con el que se va a encontrar Inglaterra va a decir, listo, perdón, listo, todo crece, todo aumenta, todo funciona, pero ¿cómo llevo los productos? Porque claro, si hay un aumento en la producción, quiere decir que tengo que llevar más cosas. Pero si también hay una expansión demográfica, quiere decir que las personas no pueden estar todas metidas en un mismo lugar. Tienen que expandirse, o sea, tienen que alejarse de los centros de donde antes está o donde está la industria, ¿sí? Entonces también tengo que llevarle el producto a ellos. Y si aumenta la producción y yo quiero mantener lo que decía por acá arriba, ¿dónde está? Que es fortalecer el comercio internacional, ¿cómo hago yo para fortalecerlo si no puedo llevar el producto? Entonces, este problema de llevar el producto va a ser otro de los elementos que van a ser claves de la revolución industrial y acá es que van a salir los transportes a vapor, ¿sí? A vapor. ¿Y cuáles van a ser los dos principales transportes a vapor? El barco a vapor y el tren a vapor, ¿sí? Entonces, lo que va a permitir la revolución industrial no solamente va a ser la creación de la máquina, sino la aplicación de esa máquina. Y este tren a vapor y el barco a vapor se van a convertir, si bien en una cosa que va a mejorar la eficiencia de la producción, porque voy a poder llevar más cosas más rápido, todo esto va a permitir la eficiencia del transporte en general, ¿sí? Del transporte civil.
por llamarlo de alguna manera. No solamente el transporte económico, sino también el transporte de las personas del común. Porque entonces ahora las personas del común van a poder viajar en tren a diferentes lugares. No solamente van a viajar las mercancías y los productos, también las personas. Y el barco a vapor va a ser lo mismo. Entonces con la construcción del barco a vapor, por ejemplo, los viajes a América van a ser muchísimo más cortos, ¿sí? Y el ser más cortos quiere decir que yo puedo llevar otro tipo de productos, productos que antes eran muy perecederos, ahora siguen siendo igual de perecederos, pero los puedo mover muchísimo más rápido. Y el mover más rápido el producto quiere decir que las ganancias se mueven mucho más rápido. Es diferente, por ejemplo, ustedes tener eh, no sé, digamos acá, tener 100 zapatos, llevar los 100 zapatos a caballo, que se demoran, no sé, una semana, 2 semanas en llegar a caballo a su destino, y se demoran otras 2 semanas de los caballos en volver al punto de origen para entregar el dinero, o sea, son 4 semanas. Ah, o sea, 4 semanas se demoran el proceso completo de comercio, de ir, vender, devolverme y tener las ganancias, a tener 100 zapatos y vender y montarlos todos en un tren y que el tren se demore, quién sabe, una semana en ida y vuelta, ¿sí? O sea, eso quiere decir que se vuelve 4 veces más rápido el proceso de venta en lugares alejados, ¿vale? Entonces, esto es lo que va a permitir el auge de los transportes. Sin embargo, esto y especialmente este tren a vapor nos va a llevar a un problema. Y un problema muy importante y es dónde construir, ¿sí? Y no solamente va a ser el tren a vapor, van a ser todos estos productos, ¿no? Pero digamos para hacer el anclaje usemos el tren a vapor. ¿Dónde vamos a construir? ¿Por qué la pregunta es el dónde? Porque al igual como está sucediendo con el problema ahorita del metro, eh, la pregunta es ¿qué terrenos vamos a usar para construir? ¿Y por qué eso es un problema? Porque los terrenos, y aquí ya me voy subiendo, los terrenos pertenecían en, o bueno, muchos terrenos pertenecían a lo que se llamó la mano muerta, ¿sí? ¿Qué es la mano muerta? No, no pertenecían a fantasmas o algo por el estilo, sino que la mano muerta eran, digámoslo, ejercicios de no producción. Es decir, que se mantenían ahí, que no salía nada de ello. Y la mano muerta está conformada por varios personajes, que van a ser, por ejemplo, los nobles, van a ser la iglesia y van a ser los ricos. Porque recordemos que un noble y un rico son cosas diferentes, aunque se parezcan. Un rico puede ser una... no, vamos no a ponerle rico, sino vamos a ponerle terrateniente. ¿Sí? Un terrateniente es el que terrateniente, o sea que tiene tierras. Entonces los nobles de iglesia y los terratenientes, los grandes terratenientes van a tener un mundo de tierra, pero no la van a producir. Y si yo estoy en un momento en el que, volvemos acá abajo, si yo estoy en un momento en el que se está expandiendo la industria, se expande la demografía, el consumo y la producción, para aumentar la producción necesito tierras para producir, ¿sí? Entonces esto queda en veremos. Para aumentar la demografía también necesito lugares donde iban. Entonces yo tengo que eliminar estas preguntas y coger y buscar lugares en donde esto se dé, ¿sí? Y a ese buscar lugares es que se le va a llamar desamortización, ¿sí? Entonces la desamortización va a ser el proceso en el que eh, iba a decir,
la palabra es expropiar. Se expropian tierras a la mano muerta, ¿sí? Entonces, todas estas tierras de los nobles, de los ingleses y los terratenientes van a pasar a ser propiedad de el Estado, ¿sí? Bastante socialista el asunto, pero el Estado no se va a quedar con esas tierras. El Estado lo que va a hacer es vender, ¿sí? Vender las tierras para la producción. Y ojo, no solamente va a vender estas tierras de acá, estas tierras de la iglesia, sino el Estado también va a vender sus propias tierras. Las tierras que antes eran patrimonio público, digámoslo de esa manera, que eran del condado, del país o cosas por el estilo, las va a comenzar a vender. Entonces la cantidad de propiedades públicas va a disminuir para aumentar la propiedad privada, para aumentar la producción, ¿sí? Y no solamente la producción en el sentido de que todos se vayan a volver tierras cultivables, sino que van a aumentar los lugares, por ejemplo, de industrias, de viviendas para las personas que trabajan en industria, en fin, un mundo de cosas. Entonces, todo esto es lo que, o bueno, esto es una parte de lo que está detrás de esta máquina a vapor y por qué ella fue importante, porque siempre, uno siempre dice, no, pues la máquina a vapor y uno dice, ok, sí, sí, la máquina a vapor, pero ¿y qué significó eso? Esto es más o menos un pedacito de lo que significa. Eh, bien chicos, creo que no es más por hoy, bueno, contaron un par de cositas, pero ya el tiempo no nos da. Voy a mencionar la presencia. No es más por hoy chicos, espero que todos estén muy bien, estén juiciosos en sus casas y ya nos hablaremos entonces el miércoles. Recuerden que como dijimos el viernes en dirección de grupo, de ahora en adelante las reuniones en Zoom van a ser en ¿qué? Miércoles. Entonces, pues nos vemos el